Reflexión. Realidad y responsabilidad del yo personal. Hace un tiempo, escuché a un sabio decir que el individuo es como el soporte central de una balanza. Necesariamente. Siempre se encuentra en medio de los dos platillos que van y vienen, enganchados a los extremos de sus brazos. Y estos representan a los opuestos de la vida. En otra ocasión, leí una metáfora que en el mismo sentido describía al ser humano como el conductor de una carreta de dos ruedas, que acumulaba y cargaba experiencias polares. Una rueda era vista como el bien deseado, y la otra como el mal repudiado. En fin, cuando eventualmente el chofer comprendió que si se aferraba a la rueda de lo querido, se esclavizaba inevitablemente a su contraparte, que estaba unida por el mismo eje, tomó a su caballo y se convirtió en jinete, abandonando para siempre la carreta de las naturales ruedas opuestas, y a su pesada y molesta carga de sucesos históricos, que muy a menudo había confundido consigo mismo. Cuánta claridad poseen ambas analogías. Desde la cuna a la tumba, el sentido de la vida mundana es polar. El individuo va con su pensar y su sentir, emocional y sensorial, de un polo al otro, constantemente, adquiriendo improntas psicológicas y conocimientos variados de la naturaleza relativa, aferrándose a estas huellas cognitivas para poder prever el futuro y controlarlo. Nacimiento y muerte, atracción y repulsión, deseo y miedo, placer y dolor, sufrimiento y alivio, ganancia y pérdida, huida y búsqueda, miedo y esperanza. Son los inseparables polos opuestos de la vida relativa, los platillos de la balanza o las dos ruedas de la carreta, que se conectan al antagónico y constante flujo de acontecimientos, que dejan una estela de conceptos, emociones y sensaciones que nos identifican. Dejar de ser ese cúmulo de condicionamientos y tendencias con que la dualidad marca al vehículo psicofísico, al trascender espiritualmente, es liberación. La mortal y mutable persona es la que siempre está tironeada y aguijoneada por la ley de los opuestos. Cesar con la miseria de la búsqueda interminable que todo ser sensible padece en el mundo de la dualidad. Es soltar la identidad personal. Asusta, porque se siente como a una muerte. Pero, en realidad, no se pierde la vida. Al trascender espiritualmente, desaparece la individualidad, el disfraz o recipiente de la vida, que es lo ilusorio. Este hecho nos puede indignar y angustiar, porque hemos creído ciegamente en la separación. No obstante, todo está llamado hacia la fuente, que es realmente impersonal, eterna, indivisa, infinita e invulnerable, y por tanto, libre de sufrimiento. Esa es la verdadera identidad. Todo es esencia. Si buscamos la sustancialidad del yo personal, hemos de ir más allá de lo que cambia, para descubrir que el ego no es real. Observando al yo, podemos advertir fácilmente que la identidad psicofísica jamás es la misma. La vida intrauterina, la niñez, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez. ¿Cuál de estos yoes soy? ¿Todos? ¿Ninguno? Hemos pasado por muchos ciclos, y cada etapa fue un proceso
seguido de otro. Mentalmente, la visión de la vida iba cambiando. Y aquello que repudiábamos, o que nos producía apego, también. ¿Somos acaso una composición de factores que danzan dentro de una naturaleza finita? Y que convive, en interacción e interdependencia, con una infinidad de otras naturalezas mortales, diferentes. Todos los cambios preestablecidos de la unidad psicofísica me convierten en un yo distinto. Y como a todo ser sensible, en un obsesivo y errante buscador de alivios. ¿Qué hay de estable y real en las criaturas? Ser, de tal o de cual manera, parece hablar de una realidad subjetiva que el yo ha elegido. Pero, ¿hay en estos modos de ser una verdadera elección? ¿Quién elegiría, conscientemente, estar limitado y condicionado a una forma negativa? Si digo que mi albedrío, o su consecuente personalidad, son reales, podría advertir que mis elecciones personales están dentro de un plan preestablecido, y son más el resultado de una tendencia inconsciente y mecánica que del discernimiento. Pues, aunque deliberara y reflexionara profundamente en lo que haré o comprenderé, mi discernimiento actuaría buscando un insight al hacer comparaciones dentro de los límites de mis variadas y exclusivas condiciones y perspectivas humanas, donde obviamente el mayor peso de una de ellas se impondría. Sería justo entonces atribuirle a esa reacción o tendencia, bastante predecible, decisión personal. ¿Somos realmente dueños de nuestras condiciones, habilidades y de nuestra capacidad de comprensión? La comprensión no es arbitraria. Tiene su razón profunda de ser. Es la manifestación de un proceso que se mantiene por el tiempo en que la mente inconsciente la considere válida o real. Una comprensión solo puede ser superada y reemplazada por otra, tan o más poderosa que la anterior. No es cuestión de elección. Es un efecto que refleja causas mentales complejas y tal vez insospechadas. Un patrón de conducta implica una visión interior de la vida, y esta no depende del yo en que se manifiesta, sino de una serie de interacciones entre condiciones internas y extremas que van dejando huella y se concretan en el personaje. Muchas veces se responsabiliza a la persona por el tipo de intencionalidad. La identificación con una perspectiva entre tantas se subordina a cierta energía que se caracteriza por estar conectada o desconectada de la realidad esencial. La clase de intención que antecede a la forma de conducta, ideología o cosmovisión personal es parte del proceso y actualización de la comprensión. Un fenómeno o movimiento de evolución o involución espiritual que busca la felicidad por caminos opuestos. Y es esta honda forma de sintonía la que define la calidad de la supuesta toma de decisiones. Es decir, que determina el tipo de manifestación eventual de una visión poderosa y profunda que el alma está experimentando. ¿Y es lo que llaman alma, lo definitivo? No. Ella también es un vehículo descartable. Una individualidad más sutil, que encarna en el proceso relativo y hace lo que puede con lo que tiene. De un modo simplificado, a estas múltiples perspectivas que intentan interpretar y traducir la realidad fundamental y su valor o sentido, podemos incluirlas en dos amplias categorías motivacionales: las que obedecen al miedo
y las que sirven al amor. Pero, ¿qué es el miedo? Es toda noción, o sentido de amenaza, hacia mi estructura psicofísica. Es experimentar vulnerabilidad y estados, dependientes del acontecer. ¿Y qué es el amor? Es toda sintonía, con el sentido de unidad, e impersonalidad, de la realidad última. Es paz y armonía, emancipada de la calidad de los sucesos. Suele valorarse mucho, la elección de los individuos. Se los culpa. O se les otorga benemérito, por lo que sienten, piensan y hacen, en consecuencia. Pero, ahondando un poco más en esta indagación, es factible ver, que las posibilidades de una persona, son muy limitadas y condicionadas. Dependen, de sus patrones conductuales. Y estos a su vez, de la motivación inconsciente primaria. Identificar la naturaleza de los impulsos básicos de la psiquis, es honestidad. Y permanecer en observación impasible ante ellos. Es introspección, y transmutación espiritual. Y solo quizás, solo tal vez, la entrega a la quietud, e introspección, sea la única y pequeña elección que en algún momento, se pueda tener, dentro de la realidad ilusoria. Pero volviendo a las motivaciones de miedo, y amor, se puede observar, que en la primera, es la naturaleza secundaria, la que dirige a la personalidad manifestada. Y en la segunda, es la naturaleza primordial, la que la inspira, y se va canalizando, a través de ella. Cuando mi nivel de comprensión, es coherente con la motivación del miedo, se suele ser astutos, o sagaces. La sagacidad, es egocentrada. Porque obedece a la perspectiva de estar separados, del resto de la vida, y por ende amenazados. Entonces, se expresa como una mentalidad, con características dogmáticas, egoístas, cristalizadas, hipócritas, insensibles, dependientes, superficiales, calculadoras, resentidas, dañinas, desconsideradas. Por otra parte, cuando se es consecuente con el amor, se suele ser inteligentes. La inteligencia es empática, autosuficiente, introspectiva, compasiva, abierta, flexible y comprensiva. Y es fiel al recuerdo o intuición, de la unidad que subyace a todo lo manifestado. Las criaturas, somos como células de un organismo. Y el punto de vista que se tenga, podría favorecer o no, el autorreconocimiento del ser. Si vemos la universalidad de la célula, trabajando para la totalidad, eventualmente, la totalidad se hará autoconsciente. Pero si vemos a la célula aislada, o separada del todo, es el yo personal, o psicológico, lo que se experimentará, como identidad. En fin, ese yo psicológico, no tiene capacidad de elegir, ni responsabilidad por lo que hace, pues es un flujo constante de condicionamientos. Y para que se manifieste el sueño egoico, la conciencia absoluta, debe estar dormida. El ego, excluye al ser, y viceversa. Y un ser humano despierto, si elige, y es responsable. Aparentemente. Porque el hipnotismo del yo, prevalece, en ciertas etapas del despertar, anteriores a la disolución. Y se experimentan, como a una mente pura. O como a la mejor versión de la persona. Pero el individuo, en ningún caso, es real. Una persona iluminada, ya no es alguien. Es un instrumento impersonal, guiado por la divinidad, que ha despertado.
y que mientras tenga la posesión de ese cuerpo, lo usará para trascender en ilusorios otros. El yo psicológico es un hechizo asociado al vehículo que está dentro del sueño. El despertar implica disolución individual, conciencia absoluta y una deidad. Por tanto, el ser esencial, autoconsciente o no, es el único que orquesta todo. Celia Nancy. Realmente nadie. Si desearas colaborar con mi canal, podrías darme un like, comentar, suscribirte o compartir. Muchas gracias. Bendiciones infinitas.